Bien, iniciamos entonces esta unidad 4. En realidad ya no es un inicio porque creo que es la tercera clase que estamos intentando cerrar esta unidad 4 y no podemos todavía, ¿verdad? Pero de igual forma vamos a hacer ya a grandes rasgos ahora la primera parte para poder desarrollar la segunda parte. Entonces, ¿cómo se llama esta unidad? La evidencia arqueológica, la prospección y la excavación de los yacimientos y estructuras. Habíamos hablado conocimiento humano, primeramente, ¿verdad? Que dependía de qué cosa, de las actividades de los hombres. ¿Cuáles podían ser esas actividades? Pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, se puede ver. Sí, profe. Perfecto. Está. Entonces, hablamos de actividades del hombre. ¿Qué actividades nosotros hacemos todos los días? A ver, díganme un poco. Y la Comer, sociedad en general tiene que producir alimentos, Bien. vestimentas, medicamentos, entre otras cosas. Bien. Entonces, el conocimiento depende de esas actividades que hace el hombre, de los procesos y de los desastres. ¿Y por qué hablamos de esto? Y bueno, hablamos de esto por justamente el registro arqueológico. ¿Qué tenemos aquí? Que tenemos, por un lado, la temperatura, ¿verdad? Ustedes saben, las temperaturas extremas y la humedad también extremas son buenas protectoras, dice, ¿verdad? Después habíamos hecho una diferenciación entre lo que eran los artefactos, que son los objetos hechos por el hombre, los hogares, que le llamamos en arqueología estructuras, y que cuando es un poco más complejo que un hogar, lo denominamos construcciones, que son ya las edificaciones de todo tipo, ¿verdad? Hablamos de los restos orgánicos y medioambientales, que son los ecofactos. Cuando hablamos de ecofactos, incluimos ¿a qué? A los huesos de animales, restos de plantas, suelos y sedimentos. Y por supuesto, todo este conjunto que hicimos aquí en una pequeña introducción, lo encontramos donde en lo que denominamos nosotros yacimientos arqueológicos. ¿Y qué son los yacimientos arqueológicos? Los lugares en donde se hallan todos estos materiales que fuimos mencionando, ¿verdad? Bien. Habíamos hablado de esto también y ya amo solamente de recordar un poco, porque era que les puse yo esta imagen la vez pasada en la clase, que era que yo le estaba pidiendo. identificar. Interpretación. Sí, una interpretación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos encontrar un montón de información siempre y cuando busquemos algo específico o queramos algo en específico acá. Y por eso les puse esto. ¿Por qué? Porque primero podemos encontrar qué cosa. Podemos encontrar una fecha aproximada. Después, ¿qué podemos encontrar de esto? Un lugar de origen. Después, ¿qué podemos encontrar? Una decoración o qué incluye esa decoración, ¿verdad? ¿Qué te puede revelar esa decoración que tiene? Una creencia, puede tener una secuencia tipológica, ¿verdad? Se puede analizar la forma de la vasija, ¿para qué? Para saber si es una urna funeraria o si es un yapepo, ¿verdad? Y si es un yapepo, ¿qué tiene que tener adentro? Y seguramente va a tener algún tipo de alimento y ahí nosotros ya podemos ver qué cosa, ya podemos ver la dieta de este grupo o de esta persona o de lo que sea, o la cocina misma. Entonces son muchas informaciones que podemos encontrar. Mismo pasa con los documentos. Cuando yo tengo una foja, un folio, ¿verdad? De documento, depende de la información que yo esté buscando para poder dar a conocer ese resultado. Puedo hacer todo un conjunto y también se puede hacer todo un conjunto, pero por supuesto que lleva muchísimo más tiempo, ¿verdad? Ahí ya entro de manera directa. Perfecto. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para reconstruir la actividad ya sabemos qué es. ¿Qué es? Es comprender
el contexto que tenemos. ¿Y cómo vamos a comprender ese contexto? Díganme un poco. Hay que relacionar la evidencia arqueológica Sí, ¿con qué? con el, el espacio donde se encontró Exacto, Pues un y alrededor, pues, el contexto histórico también creo que por puede ayudar. supuesto. Sí, no, de hecho es fundamental el contexto histórico. ¿Para qué? Para que te des una idea de lo que podrías llegar a encontrar, ¿verdad? Entonces, este contexto que tenemos está compuesto ¿por qué? Por un material que lo rodea y que lo llamamos nivel inmediato, la situación, que es la forma o la posición en la cual se encuentra alguna cosa, y la asociación que tenemos con otros hallazgos. Es decir, ¿es aislado o hay otro conjunto un poco más allá para ver si es que hay alguna otra cosa, ¿verdad? Que están, dice, por lo general en el mismo nivel. Entonces, ¿por qué es importante identificar y registrar esto? ¿Qué pasa si perdemos un contexto de un yacimiento arqueológico? Que no va a ser la primera vez, ¿verdad? Se pierde y ustedes saben que se pierde para siempre. No hay forma de reconstruir. Y va a ser difícil hacer una reconstrucción, Sí, porque así solamente teniendo un artefacto sin saber dónde estaba, de qué época es, tipo que no va a servir para nada. Va a ser una baratija. sí, es algo que está ahí, punto. Tiene valor y no sabemos si tiene valor o no, ¿verdad? Bien. Después hablamos de los saqueadores. ¿Tenemos nosotros saqueadores hasta hoy en día? ¿Qué saquean las personas? La evidencia arqueológica para poder vender. Sí, va a poder tener en su colección también. Suele pasar, También. suele pasar. Bueno, muy bien. Pero cuando estos saqueadores están, ¿qué se hace? Lo que se hace es se pierde una información y se altera, entonces, por supuesto, al alterar esto, limitamos los conocimientos que podríamos tener sobre este contexto. Destruir el contexto primario prácticamente es ya irrecuperable. O sea, no se va a volver a construir y no vamos a poder sacar unos resultados o unos datos realmente útiles, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Ahora hablamos de Schiffer. ¿Qué hizo Schiffer? Hizo una distinción entre dos procesos, los postdisposicionales culturales y los postdisposicionales naturales. Los culturales ya sabemos cuáles son. ¿Cuáles son? Actividades deliberadas por seres humanos, es decir, todo lo que hace el ser humano, por ejemplo, unos artefactos, edificaciones, etc. Y los naturales o no culturales, por supuesto, ya hablamos de la parte justamente de la naturaleza. Y es el ejemplo que se les pone acá. El ejemplo fue la repentina ceniza volcánica que cubre Pompeya. ¿Es una actividad del hombre? No, es una actividad de la naturaleza, ¿verdad? También hablamos de la acción de los ríos y de las actividades de los animales. Entonces, estas distinciones que tenemos son fundamentales para qué? Para una reconstrucción adecuada de la vida humana en el pasado. Los procesos, que son de dos tipos, los que reflejan el comportamiento y la actividad humana antes del hallazgo o yacimiento que quedara sepultado. Este comportamiento humano primitivo se refleja en básicamente las cuatro actividades que tienen las personas. ¿Y cuáles son? Primeramente, la adquisición de la materia prima. ¿Qué se hace con esa materia prima? La manufactura, ¿verdad? Se trabaja esa materia prima. Después se hace un uso y, por supuesto, por último, se hace una o recogida porque le va a servir para algo más o se abandona. Esas son las actividades del ser humano, ¿verdad? Las que se producen tras el enterramiento. Comportamiento humano también que tenemos y que deja huella ¿para qué? Para el registro arqueológico. Fuente de evidencia para la parte justamente de tumbas, túmulos, pirámides, etcétera, ¿verdad? Y la destrucción humana. ¿El ser humano puede destruir un registro arqueológico? Por supuesto que puede destruirlo, ¿verdad?
puede hacerlo de manera accidental o de manera deliberada, es decir, destruye a propósito, ¿verdad? Sí, profe. De hecho, hoy en la mañana escuché una noticia, creo que eran, no sé, en una parte de Europa, Ujú. un policía italiano se fue de vacaciones y estaba en un bar y se dio cuenta que en el bar se estaba usando como un sarcófago de un Dios mío, soldado romano, por favor. eh, y no se dieron cuenta y creo que denunció eso y ahora creo que se llevó a un museo. Ujú. El desconocimiento, por una parte, también es importante. Bien. Hablamos de las sustancias inorgánicas que son más resistentes que las orgánicas. ¿Cuáles son las inorgánicas? Hablamos de la piedra, ¿verdad? Hablamos de la arcilla, hablamos de los metales y los materiales inorgánicos, ¿cuáles son? Los huesos de seres humanos y animales, por ejemplo. El clima desempeña un papel importante, ¿por qué? Porque tenemos aquí que el clima más destructivo, ¿cuál es? El tropical. ¿Por qué? Por la combinación que tiene justamente de lluvias torrenciales, suelos ácidos, temperaturas cálidas y alto grado de humedad. Las catástrofes naturales a veces protegen los yacimientos para el arqueólogo. Y les pregunto yo una cosa, ¿qué tipo de clima tiene Paraguay? Subtropical, Subtropical. Un por- subtropical. ¿Y eso qué implica? porque está entre la región tropical y la región templada. Ujú. Muy bien. ¿Y aquí se pueden mantener yacimientos arqueológicos? Les pregunto, con respecto al clima que tenemos. Y han llegado a nuestro día unos cuantos, entonces se puede decir que sí. Podemos decir Porque que en el Chaco, porque el Chaco es árido. Del Chaco puede ser, profe. sí, claro. Puede ser. Todos Profe, ¿cuál es la diferencia entre esos hallazgos arqueológicos en Colombia, por ejemplo, con la parte chaqueña de Paraguay? ¿Diferencia en qué sentido? Bueno, en parte comparten la Amazonía, Ujú. porque en la parte de Colombia sí se puede mantener con la humedad que tiene. Y la verdad que Pero el Chaco no está en la Amazonía. no. No, 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 no. Yo te hablo más o menos hacia Ah, el... del clima tropical. Del clima, Sí. sí. Del clima estoy hablando. ¿No será por la altura? Puede ser. Puede ser también porque el clima no ha de ser igual, al fin y al cabo. En material también decía que en la zona lacustre, o sea, cerca de los lagos, también de los ríos y eso, el agua suele ayudar a la conservación. Sí. Y en el Amazonas está lleno de ríos, riachos, arroyos. Eso también puede ser un factor que ayuda. Puede. Hablamos de los entornos secos y los entornos fríos. El entorno seco, el ejemplo que se les pone aquí es el del Valle del Nilo, que supongo ustedes conocen, ¿verdad? Cuando hablamos de Valle del Nilo, hablamos de Egipto, ¿verdad? Entonces, hablamos también de qué cosa. ¿Qué cosa hay en Egipto? Que se habla tanto en arqueología. La cultura egipcia de las momias. Sí, está bien. Las pirámides. Las pirámides. De hecho, hay una corriente que se llama egiptología y todo, ¿verdad? Y los entornos fríos. Hay un punto también
en donde se habla de una buena conservación. Y hablamos de los entornos fríos. Acá el ejemplo que les puse es justamente en Siberia. Se le encontró a una princesa que es Ukok en 1993, que databa de la edad de hierro y se conservó bien. ¿Por qué? Justamente por el frío extremo. ¿Verdad? Este también es un ejemplo que les puse, que era de un mamut que sobresalía en la orilla de un río. Los lobos comen parcialmente la carne de su cráneo, pero el cuerpo y las patas delanteras estaban perfectamente conservadas. Hablamos de los entornos anegados. La mayoría de los yacimientos que tenemos son secos, con humedad baja y conservación de restos orgánicos, ¿verdad? Si un yacimiento húmedo se seca, entonces se produce, por supuesto, la descomposición de los materiales orgánicos. Y hablamos también de las turberas. ¿Qué son las turberas? Hablamos de las turberas en lo que es arqueología de pantano. Es un tipo de humedal ácido, en el cual se acumula una materia orgánica en forma de turba. Y acá está un ejemplo, que es el del hombre del Tollund de Dinamarca. Se lo encuentra en buen estado de conservación, pero se nota que había sufrido una muerte muy violenta. Y después hablamos de los lacustres. No sé quién acaba alguien de mencionar justamente la parte de los asentamientos lacustres. No sé quién fue. ¿Fuiste vos, José, o estoy confundida? Sí, profe, yo. Perfecto, muchas gracias. Entonces, hablamos de lo lacustre, que es todo lo que guarda relación con un lago. La variedad de materiales o conservados es asombrosa, dice. Estructuras, artefactos, tejidos, etc. Y después hablamos de una conservación por humedad en Ocete. Y si se dan cuenta, esta imagen que ustedes ven acá es una foto de un libro. El libro que se usa como base en arqueología es el de Renshaw. ¿Dónde van a encontrar ese libro? Yo le fui alzando por partes en la plataforma. Yo sé que de repente no se ve muy bien, hice todo lo posible para que se vea bien. Busqué en PDF, no encontré, pero el libro está en el Museo Barbero. Está en la sección de arqueología. Y se llama la arqueología. Entonces, les cuento que de repente, si ven las fotos de algunos del libro, ¿verdad? Es de ese libro. Eso quiero que por lo menos sepan y tengan en cuenta, ¿verdad? Yo había hecho el programa de arqueología, había cambiado bastantes cosas cuando asumí la cátedra. Entonces, lo que quise hacer con esto es una primera parte de teoría y una segunda parte que ya era un poco más de práctica. ¿Por qué? Porque ya estábamos viendo en la segunda parte las civilizaciones, ¿verdad? Y bueno, era explicarles eso y saber de dónde lo que saca los libros la profesora, ¿verdad? O el libro. Y saco de ahí, saco también algunas cosas, siempre y cuando me parezca un poco científico y también entendible. El texto lo busco en internet, ¿verdad? Hay muchos libros de arqueología en el museo, sí. De hecho, algunos son súper interesantes, súper importantes, pero están en inglés. Mi inglés, gente, es bueno, pero tampoco es maravilloso, ¿verdad? Entonces, me cuesta. No puse yo libros en inglés, puse solamente en español. Bien. Era explicarles un poco eso, o sea, saber de dónde sale esta foto, porque quise buscar, o sea, de hecho que busqué en internet no encontré en su momento, entonces dije, bueno, para que tengan su Profe, libro. Sí, ¿vos tenés libros? libro, yo no tengo libro como tal de arqueología. El libro está en el museo. No, vos escribiste algo, un libro. Yo lo que escribí fueron mis tesis de licenciaturas y un proyecto para Politécnica. Eso es lo que yo escribí. ¿Quiero escribir? Sí, pero ahora mismo lo que voy a escribir es mi tesis de maestría, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tengo escrito, pero material publicado no. Después tenés que recopilar una tu tesis, profe, y publicar. Sueño con hacer eso. ¿Qué quieres que te diga? Sueño con hacer eso, porque en historia lo que yo hice fue historia colonial, fundación de pueblos de indios en el siglo XVI fue mi tema.
Origen y desplazamiento de Atirá, específicamente Atirá, 1580-1700. Ahora, el protocolo de tesis de maestría que presenté es reformas educativas en el siglo XX, ¿verdad? Y son 30 años de historia, 1901 a 1931, por la cual estamos hablando de 3 reformas educativas, casi 4. Pero gracias a Dios no llego al cuarto, ¿verdad? Hasta el 3 nomás, hasta ahí nomás me quedo, porque no quería yo entrar en la etapa de la guerra del Chaco. Entonces cerré en 1931. Ese es mi trabajo ahora mismo, o sea, en eso estoy trabajando. Y quiero, la verdad que quiero publicar, pero trabajo mucho y quiero hacer esta mi tesis, quiero cerrar, entonces tiempo no hay. Ganas hay, tiempo no hay. Bueno, esa es la cuestión, un poco. Y en educación hice lo que se llama liderazgo pedagógico. ¿Qué significa liderazgo pedagógico? Ver cómo enseñan los docentes de la Facultad de Filosofía. Fue en el año 2019. ¿Verdad? Y tenemos unos estilos de liderazgo, por ejemplo, transformacional, democrático, laissez-faire y autoritario. ¿Cuál es el laissez-faire? El laissez-faire es el caigüey, como le decimos nosotros, ¿verdad? El que te dice, sí, ahí está todo, no te preocupes. Acá luego están todos los materiales, ni te da los materiales a veces. Y otras veces sí que sí, Profesora, no, ya está. hay un estilo pedagógico que se llama conductista. Sí, de hecho se usa hasta ahora, José. Nosotros el modelo pedagógico que les dije hace un ratito que estábamos trabajando en el siglo XXI, porque el conductista es de 1954 específicamente, porque seguimos trabajando con objetivos y cuando nosotros hablamos de objetivos en planificación docente, no hablamos de educación inicial, escolar básica y educación media, pero sí hablamos en educación superior de objetivos. De hecho, estamos en un proceso, y voy a volver a decir siempre, ¿verdad? Hay un proceso lento del cual estamos saliendo de objetivos para buscar competencias en los estudiantes. Entonces hablamos conductivo. ¿Verdad? Hablamos conductivo. Los rasgos son conductistas. Ojo, conductista no es lo mismo que autoritario. ¿Verdad? Así es. La profe de literatura autoritaria, bro. Es autoritario. ¿A qué le llamamos autoritario? Pero el conductismo creo que solamente, o sea, es parecido a la psicología conductista en el sentido de Es, que es nuestro comportamiento se guía por una serie observación. de premio y castigo, ¿verdad? Observación. ¿Cómo? Observación. Observación. Se observa. La conducta se observa, José. ¿Verdad? ¿Y cómo puedo yo observar? De 1000 maneras. Desde el Profe, momento en y el que usted, espérame un durante la ratito. pandemia, ¿cómo evaluaste eso? Que sea virtual. Tareas. ¿Las tareas se pueden evaluar? Por supuesto que se pueden evaluar. ¿Puedo ver que todos mis estudiantes se copian y hacen la misma respuesta? Puedo ver. ¿Esa es una actitud? Sí. ¿Es una conducta? También. Por ejemplo. ¿Verdad? Pero Ahora, decayó la forma de enseñar, decayó mucho, ¿no? sí, el aprendizaje también. Porque si hay una cuestión, porque seamos honestos, como siempre yo digo, ¿verdad? Cuando uno está desde su casa o desde un lugar un poco más cómodo, vos, Pedro, no sabes realmente qué es lo que está haciendo tu alumno. ¿Te está prestando atención? ¿Y cómo sabes que te presta atención? Si te responde. ¿Quiénes son los que te responden? Y te responden 2, 3 nomás. El resto se calla. O no sabes si se fue a dormir, si se fue a comer, si se fue al baño, ¿verdad? Si está viendo un partidito, si está viendo una serie. Vos no sabes, está conectado. Pero vos no sabes qué está haciendo detrás de cámara. Esa es una conducta, ¿verdad? Cuando insistimos con preguntas los docentes, sobre todo en la parte virtual, es justamente porque queremos saber qué tan concentrados o qué tan atentos estamos. Es fácil evaluar eso. No te responde, por supuesto. ¿Qué es lo que vas a pensar si no te responde? No está prestando atención.
Y bueno, eso es el aprendizaje un poco. Hoy en día, como les dije, es constructivista, sí. ¿Qué significa constructivista? Que el estudiante construye su aprendizaje. Entonces, por eso les damos las facilidades de repente. ¿Y cuáles son las facilidades para los estudiantes? Se hace una guía cuando hay tarea y se le explica a tu estudiante qué es lo que vos querés con esa tarea que se haga. ¿Verdad? Entonces, él puede buscar por su cuenta, si esa es la intención. Vos le podés facilitar materiales, que es lo que yo hago con arqueología específicamente, porque yo sé que en arqueología es un poco más difícil de encontrar que en historia antigua. Entonces, vos le facilitas, vos le orientás, vos le guías, pero él también construye su aprendizaje. En la época de la teoría conductista, para nada. O sea, el docente era el que sabía todo y por más que el docente se equivocaba así de aquí a la luna, vos no le podías decir nada. ¿Por qué? Porque era él el que sabía todo, ¿verdad? La forma de enseñanza es distinta y es muy interesante porque en filosofía en la facultad hay una parte que es psicología. Seguro que ustedes conocen el camino que va hacia la biblioteca. Conocen, ¿verdad? Sí, Y hay un aula en donde tenemos así como una tarima un poco más alto, ¿verdad? Y desde ahí daba el docente antes su clase. Esa es una característica netamente conductista, ¿verdad? ¿Usamos rasgos hasta ahora? Sí. El proceso de enseñanza-aprendizaje del que tanto hablamos nosotros, el PEA, ¿verdad? Proceso de enseñanza-aprendizaje no es otra cosa que el estímulo-respuesta. ¿Cuál es el estímulo? El estímulo es lo que yo hago con mi estudiante. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es lo que yo espero que mi estudiante haga. profe, una cosa, yo desde el cursillo estoy notando como, no sé si son mensajes subliminales o qué, pero todo se basa en contra de los colorados. O sea, el examen del cursillo, por ejemplo, Ah, estaba diseñado de esa forma ya, y hoy en porque día, conmigo al menos no vamos a mencionar los colorados, por ejemplo, ¿verdad? sí, porque siempre noté ese mensaje, o sea, esa crítica Ujú. en todo momento. Y puede ser. La verdad que no sé. Yo no desconozco quiénes preparan el examen del cursillo. No sé quiénes son. Pero asumo que son expertos del área. Bueno, se le contrata a unos docentes para que hagan el examen. Entonces, el enfoque conductista sería lo que se conoce también como la clase magistral. Sí, es. Es. Pero en este caso, la famosa clase magistral hoy en día ya no la vemos tampoco como antes. Hoy en día, en teoría, ojo, en teoría, ¿verdad? El alumno puede interrumpirle al docente cuando está dando su clase, justamente para preguntarle cosas que no entiende. Esa es una clase magistral, Por ¿verdad? eso ahí cuál era el método que ¿Verdad? era muy común en los colegios, que llega la profesora, Mm. te tira el cuadernillo a la fotocopia, vos tenés que hacer y ella toma mate y todo. Ay, Dios mío, qué horrible. No, no, eso no existe, no debería al menos, ¿verdad? Porque otro punto conductista es cuando vos decís buen día y buenos días, profesora, y todito se levanta. Eso, por ejemplo, es conductista también, ¿verdad? Estás esperando una conducta de tus estudiantes. Por eso les digo, y se basa en la observación. ¿Cómo yo La observo? forma, Yo observo. la formación también. Sí, claro. Todos esos puntos son conductistas. ¿Están hasta hoy en día? Sí. Nosotros tenemos eso. Tenemos los objetivos. Más de un programa de ustedes. Y pueden buscar, porque ustedes tienen 9 materias. En su programa va a decir los objetivos de la materia. ¿Y cómo yo evalúo ese objetivo de la materia? Y a través de la conducta. Evalúo el objetivo mismo. Para eso hay unos verbos, ¿verdad? Hay categorías, hay niveles de pensamiento. Entonces quiero ver qué es lo que quiero conseguir con mi estudiante. Y de acuerdo a lo que quiero conseguir, uso el verbo en infinitivo. Eso es objetivo. Muy bien. Les di una clase de 5 minutos de didáctica general. Continuamos con arqueología, ¿les parece? Pero es más o menos para que ustedes entiendan también. Muy bien. Hablamos de conservación por humedad, ¿verdad? Enocete. Este también está en el libro escaneado que les alcé en la plataforma.
Voy a volver a buscar, si es que no está el libro en PDF. Sí llegué a buscar, o sea, encontré pero una sola parte y no me sirve una parte, necesito un capítulo completo, ¿verdad? Entonces hablamos de Washington, ¿verdad? Hubo un desprendimiento de barro que sepultó parte de un asentamiento ballenero. El que dirigió la excavación fue Richard Doherty. Entonces, con su equipo, ¿qué encontraron? Unas casas alargadas de madera de cedro y más de 50.000 artefactos, entre otras cosas. ¿Qué les parece que es lo que está viendo acá nuestro arqueólogo? De mi parte de la clase pasada que estoy pensando en eso. Es una parte de una ballena que está decorada. Eso es. Y después tienen muchísimos objetos, por eso dice más de 50.000 artefactos. ¿Te imaginas qué hace con esos 50.000 artefactos? El tiempo que te va a llevar. Pero por supuesto para eso hay que cosas, recursos. No se olviden, no se olviden. Ejemplos, conservación por sequedad en Egipto. La tumba de Tutankamón, que fue descubierta en 1922. Esta seguro que ya conocen, ¿verdad? Habíamos hablado también la vez pasada. También tenía como unos 5.300 objetos. Hablamos de la conservación por frío. También creo que ya llegamos a mencionar por lo menos, ¿verdad? Excavaron una casa hecha de madera de hierbas en Alaska, construida por esquimales hace unos 500 años aproximadamente. ¿Qué se encontraron? Y 2 cuerpos de mujeres. Había huesos de 2 jóvenes, se encontraron prendas de piel de foca, gafas para la nieve, puntas de flecha, entre otras cosas. Este también es del libro, justamente, ¿verdad? Si agrandamos se ve un poquito mejor. Y después hablamos en esta parte de lo que es la elaboración de un proyecto de investigación. Ustedes saben que para hacer arqueología se elabora primeramente el proyecto de investigación. ¿Y qué tiene que tener un proyecto de investigación? Tiene que tener una formulación, que es la formulación de investigación para resolver el problema, la recogida y registro de la evidencia. ¿Para qué? Para poder verificar la idea que estamos presentando, ¿verdad? El tratamiento y el análisis de la evidencia para poder interpretar con contrastación la hipótesis original, porque presentamos este trabajo con una hipótesis. Y la publicación. ¿Qué es la publicación? Y publicamos los resultados en artículos de revistas, de libros o de algún otro lado. Bueno. ¿Cuál es una de las tareas del arqueólogo? Localizar y registrar el paradero de yacimientos y estructuras. Muchas fueron encontradas por casualidad. Por ejemplo, este que les muestro aquí, que es el de Francia, que fue descubierto en 1940. ¿Verdad? Y también esta que están viendo aquí en China, ¿verdad? Que es el ejército terracota. Dice, hay más de 8.000 figuras de guerreros y caballos y que estaban enterradas dentro de un mausoleo. ¿Cuáles son las fuentes documentales para arqueología? Hablamos del caso de Schliemann. ¿Quién fue Schliemann? ¿Se acuerdan ustedes de este señor? Dimos creo que en Historia de la Arqueología en la unidad 3. Sí, profesor. Un empresario alemán que hizo excavaciones en Grecia y Turquía. Excelente. En base a los textos que tenía de Homero, ¿verdad? De la Ilíada y la Odisea. Después hablamos de la arqueología de rescate, que ¿para qué? Para localizar y registrar yacimientos antes de que se destruyan, que eso es lo que se debería de hacer. En Paraguay también se debería de hacer una arqueología de rescate. Y la prospección superficial. ¿Qué es la prospección? Que es la que tiene las propias técnicas. Identificar yacimientos, registro o recogida de artefactos, muestreo de recursos y minerales como piedras y arcillas, ¿verdad? Estudio de distribución de las actividades humanas, diferencias regionales, cambios poblacionales, relaciones entre el hombre, la tierra y los recursos.
La prospección superficial, en la práctica, que es delimitar la región a estudiar, examinar la historia de la zona para determinar el alcance. Flexibilidad de método, estratificar la zona. ¿Qué significa estratificar? Hacer cuadrícula. Ujú. Dividirlo, ¿verdad? Dividir por estratos. Cuando hablamos de estratigrafía, en este caso hablamos de la Tierra, los niveles que tiene la Tierra y ver en qué nivel está más o menos, ¿verdad? También se puede hablar de los cuadritos que estás diciendo. ¿Por qué? Porque estás haciendo una medición. Vos tenés que ubicar de alguna manera el objeto que tenés pensado encontrar, de alguna manera. Por eso es que tenemos que estar más o menos seguros y por eso es que siempre hablamos de la importancia del contexto, porque no es ir a buscar nomás por buscar. No funciona así en arqueología, ¿verdad? Porque si no, es un gasto de recursos muy interesante y nadie te va a regalar recursos. Ustedes saben eso, ¿verdad? Todo se trabaja en base a recursos y en base ya a un conocimiento previo o a una idea de dónde podemos encontrar alguna cosa en este yacimiento arqueológico. Ese es el punto. Bueno, algunas etapas entonces arqueológicas son más visibles que otras y se puede recoger el material o examinarlos para poder determinar el contexto. Hay dos tipos de prospección, el asistemático y el sistemático. Su nombre luego ya te dice que es el asistemático, ¿verdad? Incluye un recorrido a pie de cada zona del área y recogida de artefactos superficiales, registro y resultados parciales. Y el sistemático, el área se divide en sectores, se recorre de manera sistemática. ¿Qué significa sistemática? Ordenado, siguiendo unos pasos. Siempre, gracias, sí. Facilita entonces esta situación exacta de hallazgos y los resultados son fiables. Hablamos también de las prospecciones extensiva e intensiva. ¿Cuándo es extensiva? Cuando se puede combinar los resultados de proyectos individuales en regiones, es decir, una parte, estamos hablando de una parte. ¿Y cuando la prospección es intensiva? Cuando queremos cubrir totalmente un yacimiento. Bueno, y aquí hay un ejemplo. El ejemplo que es el de Teotihuacán, cerca de México, con el proyecto de elaboración de un mapa, que aumenta el conocimiento del área que circunda los grandes templos pirámides. Hablamos también del reconocimiento aéreo. ¿Cuál es el reconocimiento aéreo? Que se utiliza para la localización de yacimientos, registros e interpretación y supervisión de cambios a lo largo del tiempo. Hablamos aquí de lo que es la fotografía aérea, ¿no? Y les fui poniendo unos años. 1913 con Henry Wellcome, que toma vistas verticales. 1925, Antoine Poidevart, el padre, demuestra que se podían localizar los yacimientos subacuáticos, dando a conocer, por ejemplo, el puerto del Tío, en Líbano. En 1929 hablamos de Alfred Kidder con Charles Lindbergh y vuelan sobre el centro y este de Yucatán, descubriendo media docena de yacimientos nuevos. Este Alfred Kidder yo creo que está también en el Museo Barbero, pero está en inglés. Profe, las Sí. líneas de Nazca también se encontraron Sí. de forma aérea. Exactamente. Muy buena acotación, excelente. Sí, porque así nomás no se iba a ver, pues. Bueno. Bien. ¿Cómo se emplea esta fotografía aérea? El fotógrafo y el intérprete examinan las imágenes. Es decir, hablamos de una tarea especializada. Hay dos tipos de fotografía. La oblicua, que se toma desde un ángulo y que sirve para revelar contornos y proporcionar perspectivas. Y la vertical para realizar mapas de los mismos. Esto que ustedes están viendo, ver páginas tanto a tanto, si se dan cuenta aquí, es porque hay más información o información adicional. Por eso les estoy poniendo así, bueno, para que cuando tengan tiempo puedan leerlo. Hablamos entonces de Henry Wellcome, de Antoine Poidevart y de Alfred Kidder. El reconocimiento aéreo, los avances, el realce de la fotografía mediante ordenadores, por supuesto que hoy en día esto está muchísimo más avanzado, ¿verdad? La teledetección desde una gran altura,
que son las fotografías tomadas desde satélites que demuestran la utilidad. En Yucatán se encontró entonces una extensa red de campos y asentamientos agrícolas mayas, destruyendo la teoría que se tenía de que la civilización se basaba en un tipo de agricultura itinerante. Lograron localizar 112 yacimientos y en este proyecto se descubrieron las dos pirámides gemelas fechadas en el maya clásico. Hablamos también de un radar aerotransportador de observación lateral y que consiste en registrar las imágenes de radar, el contorno de ondas de radiación electromagnética desde una aeronave. En Costa Rica se descubrió un pueblo desconocido, hubo una excavación de 62 yacimientos realizados por Payson Sheets, un pueblo que había vivido a la sombra de un volcán desde el año 10.000 a.C. El registro del yacimiento es la prospección superficial que se debe registrar adecuadamente, debe estar en un mapa donde se incluya la latitud, longitud y referencia de la red cartográfica y se debe incluir en un sistema de registro de yacimientos. Yo busqué mucho en Paraguay si nosotros tenemos sistema de registro de yacimientos y hasta ahora no encontré. No sé si en todo caso, ir hasta la Secretaría Nacional de Cultura, que ellos tienen un departamento. Ustedes saben que ellos tienen un departamento de arqueología. Pero acuérdense que, ¿qué te dice la arqueología? Que tiene que estar unos resultados publicados, ¿verdad? Entonces, yo no encontré el sistema de registro de yacimiento. La evaluación de la distribución de yacimientos y estructuras se empieza con la localización y registros de yacimientos y el siguiente paso es la valoración de tamaño, tipo y distribución. Y los métodos que contribuyen a investigar los yacimientos sin excavarlos son la prospección superficial, que tenemos un análisis y documentación de localización, recogidas de artefactos de superficie. Entonces, ¿cuándo es correcta? Solamente si los métodos son los adecuados. Y la elaboración de mapa es clave. La fiabilidad de estos hallazgos superficiales. ¿Qué significa fiabilidad? Que podemos confiar en esto, ¿verdad? Entonces, la recogida de artefactos trata de establecer una fecha y distribución de un yacimiento antes de excavarlo. La relación que tenemos entre evidencia superficial y la sepultada bajo el terreno. Pero esto es muy complejo. ¿Por qué? Porque nosotros nunca vamos a saber qué es lo que está sepultado realmente, ¿verdad? La prospección geofísica, que hablamos de los sondeos, sondear el suelo. ¿Cómo sondeamos el suelo? Con Golpeando. radares. Golpeando, ¿verdad? Vos podés golpear con un palo también si querés. Y va a sonar de una manera distinta si es que tiene algo y de una manera distinta si es que está vacío. El sondeo de pirámides con endoscopio se llevó a cabo en 1987. El sondeo de un barco sepultado junto a la Gran Pirámide costó $250,000 en ese entonces. Y tenía un barco desmontado, pero no estaba herméticamente cerrado y no se pudo analizar el aire antiguo para saber qué componentes del aire conservan en buen estado las antigüedades. ¿Verdad? Un equipo de Japón creo que hizo un sondeo 2020, creo, ¿no? Y encontró un espacio en la pirámide como para albergar 2 aviones comerciales o algo así. No, no llegué a ver eso. Sí, ya no se habló nada, solamente se dijo que se encontró un espacio grande. Ah, mira, qué interesante. Muy bien. Hablamos de teledetección de superficies, métodos sísmicos y acústicos. Bueno. ¿Cuál es el modo más simple de hacer pasar la energía a través del suelo? Golpeando. El sonido entonces ayuda a localizar qué es lo que está sepultado. Esto
El Sound Navigation and Ringing es una técnica que utiliza la propagación del sonido bajo el agua para poder navegar o detectar objetos sumergidos. Ondas de radio e impulsos eléctricos. Tenemos también lo que es georradar. Acá les voy poniendo más o menos un ejemplo, ¿verdad? Por supuesto que todos estos recursos se imaginarán ustedes que vale unos cuantos millones de dólares, ¿verdad? Definitivamente sí. Sí, es bastante caro. Yo llegué a buscar, solamente por curiosidad y para saber de cuánto estamos hablando, y realmente son muchos dólares, muchos miles de dólares. Bien, la resistividad eléctrica, que la técnica se basa en el principio de que cuanta más humedad contenga el suelo, mejor conductor de electricidad será. Ofrece menos resistencia ante una corriente eléctrica. Bueno. Métodos de prospección magnética. El instrumento para medir las anomalías magnéticas es el magnómetro de protones y se ve afectado por interferencias con trenes eléctricos y líneas de alta tensión. Estos instrumentos magnéticos producen mapas informativos, mapas de curvas de nivel y mapas de densidad de puntos. Detectores de metales. Ustedes seguro que conocen. Habrán visto, ¿tienen alguna experiencia con estos detectores de metales? En la cárcel, profe, Personalmente nunca vi. Nunca. yo manejo en la cárcel, tenemos paletas Claro. y algunas cosas también. Y también alguna vez he visto gente que busca dinero y eso, y con esos detectores. Justamente a eso quería llegar, Cristian. Justamente a eso. Muchas gracias. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el famoso OYGK La Plata na pejenduya peopea. ¿Nunca escucharon de la búsqueda de plata? Sí, se suele usar mucho. ¿Verdad? Hasta ahora se suele Ujú. usar. Sí, profesora, todos tenemos un conocido que vio señales de eso. Muy bien. Con esta bajada de los ríos es un buen momento para ir a dar una vuelta. Para ir a buscar plata, ¿verdad? Lleva nomás ahí tu zona, tu parte metalera y buscar los metales. Pero bueno, así es. Entonces, a esto quería llegar. Hacemos en arqueología y me es muy simpático porque de alguna forma vos se hace arqueología así, ¿verdad? Profe, No como en las corresponde, playas, pero se hace. profe, en las playas se suele utilizar también. Sí, también, ¿verdad? Solo que quise nomás yo llevarles a la realidad de lo que es Paraguay, ¿verdad? Y, y explicarles un poco que sí, que también acá se usa. Si bien no tenemos todos estos recursos que yo les estoy presentando, que bueno, es caro de repente y no tenemos la preparación, no tenemos los espacios que corresponden también a arqueología, y eso siempre yo explico. Es importante, de alguna manera se está haciendo arqueología, como le digo, no como corresponde, capaz, pero se hace porque hay mucha gente que busca. Hay muchísima gente que busca metal, hay muchísima gente que busca el famoso plata de Google, ¿verdad? Y busquen ustedes, vean nomás en las noticias. Ahora no sale más, pero hasta hace un tiempo salía que en diferentes puntos del país la gente se iba, buscaba, y también hubo casos fatales con derivación fatal porque se caen, pues. No están protegidos, no utilizan lo que tienen que usar, entonces se caen, ¿verdad? Creo que fue en el Parque Bernardino Caballero, creo que de madrugada se fueron con una excavadora, creo, un Sí, político. es que sí, ¿no? Excavadora fue. Grandes maquinarias. Está el presidente Víctor Núñez, dos coroneles que realizaron eso. Dios mío, eso fue hace no mucho, más o menos me acuerdo. 2014. Hace 10 años, hace 10 años. Sí, los buscadores, mira. Pero hasta ahora se busca plata Google, te digo. Y es simpático porque a veces dicen plata Google, y no es plata Google, sino que es ¿cómo se llama? La urna funeraria del pobre indígena que está bajo la tierra, ¿no?
también, ¿verdad? Muy bien. Hablamos de otras técnicas de la prospección térmica, el análisis geoquímico, los objetivos que tenemos detrás de una excavación. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos detrás de una excavación? Buscamos siempre información, ¿verdad? Las actividades humanas en un periodo determinado del pasado y los cambios experimentados por esas actividades de una época a otra. Entonces, ¿para qué hacemos todo esto? ¿Para qué tanto queremos buscar información? Con, Para- con la información se puede hacer la interpretación y luego la reconstrucción de lo que pudo haber pasado. Por supuesto. Súper bien. Bien. Las actividades simultáneas tienen lugar de forma horizontal, donde los arqueólogos confirman la contemporaneidad, significa ver qué es lo que se hace al mismo tiempo. Cuando hablamos de contemporáneo significa esto, ¿verdad? Verifica, entonces, mediante la excavación, que los artefactos y estructuras se encuentran asociados y en un contexto sin alterar. Los cambios se producen, dice, verticalmente en el tiempo, en la dimensión de que los arqueólogos analizan los cambios temporales mediante el estudio de la estratigrafía. Aquí entra la estratigrafía. Son los estratos y se disponen uno encima de otro como consecuencia de procesos que todavía prosiguen. Estratos arqueológicos, niveles de desechos culturales o naturales visibles en cualquier excavación. Por eso yo les decía que hablamos de la Tierra, porque hablamos de excavación específicamente, ¿verdad? Abarcan periodos de tiempo mucho más breves que los geológicos. Estos contenidos de niveles inferiores son más antiguos que los superiores. Los métodos de excavación. Tenemos que saber que no es correcto excavar un yacimiento urbano muy estratificado, con estructuras muy complejas, como un yacimiento paleolítico al aire libre y poco profundo, porque es posible desenterrar las estructuras y registrar la posición exacta. Las técnicas de excavación se dividen en las que se subrayan de dimensión vertical y horizontal. La vertical es mediante la excavación de depósitos profundos que revelan la estratificación y la dimensión horizontal mediante la apertura de áreas amplias en un nivel concreto para poder exteriorizar relaciones espaciales entre artefactos y estructuras. El método de Wheeler lo que hace es tratar de satisfacer estas dos dimensiones, ¿verdad? Hablamos también de lo que es la excavación aérea, la crítica al método de Wheeler, porque es mejor abrir áreas amplias y cortar perfiles verticales solo cuando sean fundamentales. La recuperación y registro de evidencia. Cada yacimiento tiene las exigencias cuando se recupera un artefacto. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Se debe anotar en un inventario o en un ordenador, en lo que se tenga, ¿verdad? Los progresos se registran en un cuaderno de campo o en unas fichas de datos. El registro es la base para poder interpretar el yacimiento. Después hablamos de un tratamiento y clasificación. Dos aspectos hay para lo que es laboratorio. La limpieza de los artefactos. Acuérdense que los artefactos no precisamente tienen que ser limpiados en profundidad. Y por supuesto, la clasificación. ¿Cómo clasificamos nosotros un objeto? A través de los atributos superficiales que tienen, por ejemplo, un color o una decoración, a través de atributos formales, que pueden ser dimensiones y formas, y a través de atributos tecnológicos, cuál es la materia prima original que tiene. Así se puede clasificar. Bien, llegamos hasta ahí. ¿Me escuchan? Sí, profe. Pero ¿Sí?